El usufructo, como todo derecho real, confiere un conjunto de facultades o un conjunto de prerrogativas al titular. Para su análisis, siempre hay que tener en cuenta que la totalidad de las facultades son 8, 4 facultades materiales y 4 facultades jurídicas. Las 4 facultades materiales son la posibilidad de poseer, de usar, de gozar y de disponer materialmente, es decir, que se conocen con el nombre de ius possidendi, ius utendi, ius fruendi, ius abutendi. Y luego las 4 facultades jurídicas son la posibilidad de transmitir el derecho real, de constituir derechos reales, de constituir derechos personales, esto es la otra categoría, y la facultad de abandonar o renunciar. Bueno, de este total de 4 facultades materiales y 4 facultades jurídicas, hay que analizar cuáles puede ejercer el usufructuario, es decir, cuáles sí y cuáles no confiere a su titular el derecho de usufructo. Para la exposición voy a compartir una pantalla con un gráfico en la parte superior en el cual se han consagrado las 8 facultades tal como se agrupan para el análisis de todos los derechos reales. Y se observa que el usufructuario puede ejercer las siguientes facultades materiales. Primero, poseer. Segundo, usar. Y tercero, gozar. Es decir, las conocidas como ius possidendi, ius utendi, ius fruendi. La primera de estas facultades, la posibilidad de poseer, ya viene consagrada por el artículo 1891 de las disposiciones generales del título primero de nuestro libro cuarto de Derechos Reales, que indica que todos los derechos reales se ejercen por la posesión excepto 2, que son servidumbre e hipoteca. Por lo tanto, el usufructo confiere la posibilidad de poseer, por eso en rojo se ha indicado que sí otorga esta facultad. También permite usar y también permite gozar, es decir, ejercer las facultades que dan el nombre al derecho real, porque usufructo deriva de ius utendi, ius fruendi, es decir, la posibilidad de usar y de gozar. Y estas facultades han sido consagradas en la definición legal, en el artículo 2129. Véase que indica que el usufructo es el derecho real de usar y gozar del bien ajeno. Pero, como se observa, no otorga la posibilidad de destruir, degradar, desnaturalizar el objeto que se conoce con el nombre de ius abutendi, o no confiere la facultad de disposición material, puesto que el mismo artículo 2129 impone la obligación de conservar la sustancia. En la última parte del primer párrafo, véase que indica esta norma que el uso y goce debe ejercerse sin alterar la sustancia. Y se indica además que hay alteración de la sustancia cuando se modifica su materia, forma o destino. Es decir, que no únicamente en sentido físico se puede alterar la sustancia, como sería el ejemplo de un inmueble edificado, que el usufructuario pretende demoler, con lo cual quedará un inmueble sin edificación, es decir, quedará un terreno, sino que también se puede alterar las propiedades del objeto y se configura la alteración de la sustancia. Por ejemplo, un inmueble que no está edificado, pero por las características del suelo es apto para la siembra, si el usufructuario lo utiliza como depósito de basura, de residuos, es probable que el suelo pierda esa aptitud para la siembra, para la producción, en cuyo caso también se considera que configura alteración de la sustancia. Luego debe pasarse al análisis de las facultades jurídicas. En el artículo 2142 se indica que el derecho de usufructo es un derecho
transmisible. Véase que en la parte inicial se indica que el usufructuario puede transmitir su derecho, que transmite la facultad de usar y gozar por el tiempo remanente, por supuesto, no por todo el tiempo. Es decir, si yo soy el titular de dominio y constituyo usufructo a favor de José García por 20 años y el sujeto, este José García, lo ejerce por 10, luego puede transmitir 10 años, es decir, el tiempo remanente, no 20 años porque hay 10 años que ya fueron cumplidos, ya fueron ejercidos. Y además, aunque en el gráfico se indica que sí confiere la facultad de transmitir, hay que hacer la aclaración que la transmisión es parcial, porque se transmite solamente por actos entre vivos, no por causa de muerte. Significa esto que, continuando con el mismo ejemplo, si el propietario, que puedo ser yo, constituyo usufructo a favor de José García por 20 años, y José García, luego de 10 años, pierde el interés en seguir ejerciéndolo porque ahora se dedica a actividades más rentables, por poner un caso, puede vender, puede enajenar, puede transmitir esos 10 años que restan. Pero si fallece, no reciben los 10 años que restan sus causavientes, es decir, no se hereda el usufructo, no lo hereda ni el cónyuge ni lo heredan los hijos. Además de la intransmisibilidad hereditaria que ha sido consagrada en el artículo 2140, que ahora está destacado, se ratifica con el artículo 2152 que regula las causales de extinción del usufructo y que indica que el usufructo se extingue por muerte del titular, aunque no se haya cumplido el plazo o la condición pactada. Entonces, no quedan dudas que el usufructo es un derecho transmisible, por lo tanto el usufructuario está facultado para transmitir el tiempo remanente de ejercicio, pero solo por actos entre vivos. También el usufructuario puede constituir derechos reales y puede constituir 4 derechos reales, que son los derechos de uso, habitación, servidumbre y anticresis. Obsérvese que aunque desordenados, pero son los 4 derechos que se mencionan en el segundo párrafo del artículo 2142, que indica que el usufructuario puede constituir los derechos reales de uso, habitación, servidumbre y anticresis. En rigor de verdad, no es otra cosa que la aplicación del principio general, el principio nemo plus iuris, consagrado en el artículo 399, que establece que los derechos reales se constituyen de mayor a menor en cuanto a jerarquía, es decir, siguiendo el orden del artículo 1887, que enumera los 14 derechos reales. Entonces, como el usufructo está ubicado en 8º lugar, los derechos que puede constituir son los que están por debajo, es decir, el derecho que esté ubicado en 9º, 10º primer lugar, nunca hacia arriba, al menos nunca como principio, porque hay excepciones. Entonces, está muy claro que el usufructuario no puede constituir derecho de dominio, no puede constituir derecho de condominio, porque esos derechos sobre cosa propia son de jerarquía superior al usufructo, pero sí los derechos que estén por debajo. Entonces, de ahí es que puede constituir derecho de uso, habitación, servidumbre y anticresis. Pero debe tenerse en cuenta que si el usufructo es el derecho ubicado en 8º lugar y el total de derechos reales son 14, debajo del usufructo entonces hay 6 derechos, no solamente estos 4. Y debajo del usufructo también están los derechos de hipoteca y de prenda, además de estos 4, que son derechos que el usufructuario no puede constituir pese a estar ubicados metodológicamente debajo. Esto es así porque la constitución de hipoteca y la constitución de prenda configura actos de disposición, porque cuando una persona hipoteca su inmueble o constituye derecho real de prenda sobre su objeto mueble,
está consintiendo por anticipado una venta, una enajenación. Está facultando al acreedor para que se cobre mediante el producido en venta, en subasta del objeto hipotecado o del objeto prendado, a grandes rasgos, por supuesto. Y recuérdese que el usufructuario no puede disponer del objeto porque no se puede disponer de un bien ajeno. Entonces, de ahí que de los 6 derechos reales que están ubicados por debajo, jerárquicamente, del usufructo, de los 6, solamente puede constituir 4, porque estos 2 derechos, que son hipoteca y prenda, por tratarse de actos de disposición, no pueden ser constituidos por el usufructuario. Lo cual ratifica que es un defecto haber indicado en la regulación que el usufructuario puede disponer jurídicamente del bien ajeno. Como se observa en el artículo 2142, los derechos reales que constituye no son actos de disposición, son actos de administración. La tercera facultad jurídica es la constitución de derechos personales, es decir, de otorgar contratos, por ejemplo, la locación, por ejemplo, el comodato, y ha sido conferida de manera directa en el artículo 2142 en la parte que ahora se destaca. Véase que se indica que el usufructuario puede constituir los 4 derechos reales recientemente indicados y en la parte que ahora se destaca, derechos personales de uso y goce. Y la última facultad jurídica es la posibilidad de renunciar, que ya ha sido indicada en la parte general en el artículo 1907, que consagra las causas generales de extinción de los derechos reales y que son la destrucción del objeto, la renuncia o abandono, aplicable en esta oportunidad al usufructo, y también la consolidación para los derechos reales sobre cosa ajena. Doy por terminada la exposición. Espero que les haya sido de utilidad y les doy las gracias por dedicarme su tiempo. Hasta la próxima.